Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo el segundo video de este curso de Excel intermedio. En esta oportunidad vamos a conocer todo lo referente al formato de tabla dentro de Excel. ¿Qué es el formato de tabla? ¿En qué casos debe usarse? ¿Y qué herramientas adicionales trae consigo este formato? Bien, antes de continuar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas y si aún no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Este curso recién comienza, señoras, señores, y hay aún muchos temas que faltan por desarrollar. Y como siempre, si tienes algún comentario, alguna consulta, el panel de comentarios está en la parte inferior dentro de esta misma página. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como siempre, el archivo con el que voy a trabajar lo tienes listo para descarga. El enlace está en la parte de la descripción de este video. Lo descargas y luego puedes desarrollarlo junto conmigo. Tenemos una sola base de datos con la que ya hemos trabajado antes. Es una base de datos del personal de una empresa, indica varios datos. Voy a empezar convirtiendo esta base de datos a tabla. Pero ¿cuál es la diferencia? Como se encuentra actualmente esta base de datos, es simplemente un conjunto de información. Es un rango de celdas en las que se han ingresado datos, en las que se ha ingresado información. Algunas de ellas tienen formatos de fecha, otros tienen formatos de moneda. Pero el programa no lo reconoce como una unidad, como un todo. Esa es la primera ventaja del formato de tabla, que aplicando este formato, el programa va a reconocer toda la base de datos como una sola unidad, como un objeto único. ¿Ok? Bien, vamos a aplicarlo y de ahí vamos a ir descubriendo qué otras ventajas nos brinda este formato de tabla. Bien, para aplicar el formato de tabla, para convertir este rango de datos en una tabla, hacemos clic en cualquier parte de la base de datos. No selecciones más de una celda, solamente una. Y enseguida, dentro de la ficha de inicio, dentro del grupo estilos, tenemos el botón que dice dar formato como tabla. Y fíjate, te da acá una galería donde te da la opción de poner una variedad más o menos grande de formatos, de estilos de tabla. ¿Ok? Yo voy a elegir simplemente un estilo medio, que es este, el estilo medio 2. ¿Ok? El estilo medio 2, que es con azules. Entonces seleccionas y aquí te va a aparecer una pequeña ventana de diálogo que te va a pedir en primer lugar que confirmes el rango de celdas que están contenidas dentro de esta base de datos. En este caso lo ha seleccionado automáticamente. Y luego me pregunta si la tabla que estoy creando ya tiene encabezados, ¿no? Mi tabla sí va a tener encabezados, que son los que están en la primera fila. ¿De acuerdo? Si no los tuviera, tengo que desactivar esta casilla. Pero debería tenerlos, es lo más recomendable. Siempre que crees una base de datos, siempre poner los encabezados al comienzo de la columna, en la primera fila de la base de datos. Bien, acá damos clic en aceptar. Y fíjate, esta es otra ventaja de este formato de tabla. Este formato de tabla ya te pone un formato visual ya predeterminado con los colores que tú hayas elegido. Cuando tengo seleccionada alguna celda dentro de la tabla, se activa una pestaña, que es esta, que está dentro del grupo herramientas de tabla. La pestaña se llama diseño. En esta pestaña voy a encontrar las herramientas que son propias de la tabla. Bien, en primer lugar voy a irme hacia la derecha. Aquí ves la galería de estilos de tabla. ¿Te acuerdas que vimos cuando creamos la tabla? Bueno, aquí te da la opción de elegir otro estilo si es que el que elegiste inicialmente no te gustó o quieres hacer algún cambio por algún motivo. Puedes hacerlo desde aquí. En este caso voy a aplicar, por ejemplo, este, que es el amarillo oscuro, estilo de tabla oscuro 5. ¿Ok? Y fíjate, cambia inmediatamente. Luego me voy un poco más hacia la izquierda
y tengo una serie de casillas de verificación en donde yo puedo activar y desactivar opciones. Tengo en primer lugar fila de encabezado. ¿Qué pasa si lo desactivo? Porque eso está activo en forma predeterminada. Lo voy a desactivar para que veas qué es lo que sucede. Mira. Simplemente los encabezados de columna van a desaparecer, se van a ocultar temporalmente. Si lo activo, vuelven a aparecer. Bien, la fila de totales la voy a mostrar después. Vamos a la siguiente opción, filas con bandas. Esta opción te permite crear estos colores alternados, ¿ok? Estas son las bandas. Las bandas tienen un color un poco más oscuro que el resto de la tabla, que el fondo de la tabla, ¿no es cierto? Si yo la desactivo, como consecuencia desaparecen las bandas. Puedo volverlo a activar o desactivar cuando yo desee. Bien, primera columna. ¿Qué significa esta casilla? Si yo lo activo, la primera columna de la base de datos se va a poner en negrita y va a tener un relleno resaltado. Este relleno va a depender lógicamente del estilo de tabla que yo haya elegido, ¿no? Elegí un oscuro para que sea bien notorio. Si yo lo desactivo, pues regresa a su estado normal. Última columna hace exactamente lo mismo, pero en el lado derecho, en la última columna, ¿ok? Simplemente la resalta. Vamos a dejarlo sin resalte, las dos. Y luego tienes la opción columnas con bandas. Voy a desactivar las filas con bandas para que veas, para que puedas apreciar con mayor claridad qué es lo que hace columnas con bandas. Vamos a activarlo. Ahí está. Columnas con bandas hace exactamente lo mismo que filas con bandas, solamente que en forma vertical. ¿Ok? A mí me gusta más con filas con bandas, así que lo voy a dejar así. Y tenemos finalmente el botón de filtro. El botón de filtro es el que activa o desactiva estos botones de autofiltro, cuyo manejo ya vimos en el nivel básico de este curso. Bien, yo puedo desactivarlo o puedo volverlo a activar, que es exactamente lo mismo que si me voy a datos, filtro. Es exactamente igual. ¿Ok? Muy bien. La fila de totales. ¿Qué cosa es la fila de totales? Esa es otra gran ventaja del formato de tabla. Tú tienes la fila de totales y al activarla, fíjate, en la última fila va a aparecer automáticamente una fila que por default te va a sumar la última columna si es que es una columna numérica. ¿Ok? Yo en cada una de las columnas puedo sacar un resultado diferente. Por ejemplo, aquí en la columna sueldo, yo puedo pedirle que me saque el promedio del sueldo. Fíjate, al hacer clic en la celda aparece esta pestaña desplegable y acá me sale la lista de las funciones más utilizadas. Generalmente son funciones estadísticas, ¿no? Funciones estadísticas como para hacer cálculos, pues, por consiguiente estadísticos de la base de datos. Bien, en este caso dije que iba a sacar el promedio, así que le ponemos promedio y automáticamente te muestra el promedio de toda la columna. Aquí yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero que me cuente cuántos apellidos figuran en esta base de datos. Para eso uso la función recuento, ¿ok? Que son 22 en este caso. Y también hay una opción que es contar números. Yo puedo hacer que cuente, por ejemplo, cuántas fechas hay aquí. Me va a salir la misma cantidad porque no tengo celdas en blanco en esta base de datos. Le digo contar números y también me dice que son 22. Entonces, a cada columna tú puedes aplicarle la función que necesites, ¿ok? Y esta fila de totales la puedes desactivar cuando quieras, ¿ok? La desactivas y cuando la vuelves a activar aparece con los últimos resultados que tú sacaste. ¿La desactivas para qué? Por ejemplo, si quieres hacer un nuevo registro en la tabla. Bien, entonces vamos a dejarla desactivada por el momento. Me voy a ir más a la izquierda, acá al extremo izquierdo de la cinta de diseño, y tengo acá el nombre de la tabla. Este nombre va a aparecer siempre en forma predeterminada, tabla 1, tabla 2, tabla 3, depende de cuántas tablas tenga en el archivo. Pero yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, en lugar de tabla 1, puedo ponerle personal. ¿Ok? Personal y enter. Ya está. Con esto he cambiado el nombre de la tabla. Este nombre puede ser utilizado
por ejemplo, para hacer una tabla dinámica, ¿no? El tema de tablas dinámicas lo vamos a ver más adelante en este curso. Simplemente le indicas al programa que vas a hacer la tabla dinámica usando la tabla llamada personal. Nada más. ¿Y esto qué ventaja te da? ¿Qué ventaja te da convertir una base de datos en tabla antes de crear una tabla dinámica? Sencillamente que si agregas más filas, o sea, más registros, o más columnas, o más campos, la tabla los va a adoptar como propios en forma automática. Por ejemplo, acá voy a ingresar un nuevo código. Voy a ponerle bc-bash 12. ¿Ok? Le doy Enter. Y como ves, ya aparece una fila más. Ya lo adoptó como propio. Cuando active la fila de totales, va a aparecer al final de todo, ¿no? Al final de todo. Bien, voy a desactivarla nuevamente. Con las columnas ocurre exactamente lo mismo. Mira, si yo pongo aquí total a pagar, tengo un sueldo, tengo una bonificación, voy a sumar ambos montos para saber cuánto le debo pagar en total a cada uno de los empleados. Le pongo total a pagar. Presiono Enter y mira, automáticamente la tabla se extiende a la siguiente columna. Y mira, acá voy a crear una fórmula de suma muy simple, pero mira la estructura de la fórmula. Yo voy a usar referencias de celda para la suma, pero fíjate cómo la tabla asume esas referencias de celda. Le voy a poner igual el sueldo. Mira, aparece entre corchetes @sueldo, ¿ok? Que es el nombre del campo. Más, y aquí entre corchetes va a aparecer @bonificación. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué no aparece J2 más K2? Lo que pasa es que en el formato de tabla, al tú sumar dos cantidades de dos campos diferentes, la tabla está asumiendo que vas a sumar todo el campo. O sea, no solamente el primer registro, sino toda la columna. Al dar Enter, mira, automáticamente te suma toda la columna. Esa es otra ventaja de este formato de tabla. Muy bien, voy a alejarme un poco porque quiero mostrarte otra herramienta sumamente importante de este formato. Me voy nuevamente a la ficha diseño. Quiero que veas lo que es la segmentación de datos. ¿De qué manera puedo yo segmentar la información que se encuentra en esta tabla? Le voy a hacer un clic y aquí el programa me va a preguntar ¿qué columna quieres segmentar? La segmentación ocurre de una manera muy similar al filtrado, ¿no? O sea, simplemente le vas a decir que quieres ver cierta información que hay en ciertas columnas. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, quiero filtrar o segmentar solamente por cargo y por sucursal. Voy a activar estas dos casillas y le damos clic en aceptar. Bien, está creando mis dos cuadros de segmentación, así se llaman, cuadros de segmentación. Los voy a poner aquí a un costado. ¿Ok? Y me voy a alejar un poquito de la hoja para que se vea todo con mayor amplitud. Y mira, acá selecciono cualquiera de los cuadros de segmentación y aparece automáticamente una pestaña propia del cuadro de segmentación con sus propias opciones, que ya sería muy largo si te explico una a una porque son muy fáciles de entender. Acá puedes cambiarle el título al cuadro de segmentación, por ejemplo. Puedes indicarle qué cantidad de columnas quieres que tenga la distribución de los botones. Puedes decirle qué tamaño quieres que tenga cada botón y qué tamaño quieres que tenga el cuadro en general. Acá voy a reducirlo un poco y aquí en cargo voy a indicarle que quiero que los botones estén en dos columnas. ¿Ok? Que estén en dos columnas. Y aquí voy a ampliar un poco horizontalmente para que se vea todo el botón. Y acá también le voy a dar un poco más de espacio vertical para no tener una barra de desplazamiento. Bien, ¿de qué manera funciona? Yo quiero, por ejemplo, que en la base de datos se muestre únicamente a las personas que trabajan en Trujillo. ¿Ok? Y dentro de esas personas solamente quiero ver a los subsecretarios. Solamente tengo un subsecretario trabajando en Trujillo, por ejemplo. ¿Ok? Bien, para volver a toda la base de datos, para volver a toda la tabla, simplemente hago clic en el botón
de deshacer filtrado o deshacer segmentación para que me vuelva a mostrar toda la base de datos. Por ejemplo, quiero ver a los que trabajan en Piura como edil titular. También tengo solamente un edil titular en Piura y acá lo desactivo. Fíjate, al costado del botón que desactiva la segmentación tienes un pequeño botón. Esto sirve para seleccionar más de una opción dentro del cuadro. O sea, tú activas una, por ejemplo, activo Trujillo y luego activo el botón y le digo que además de Trujillo quiero ver Chiclayo y Piura. ¿Ok? Bien. Lo mismo con el otro. Dentro de estas sucursales segmentadas, quiero ver a los gerentes de área. Y acá activo el botón de selección múltiple. Quiero ver a los ministros, al edil titular y al juez letrado interior. Muy bien. Y aquí la base de datos pues me va a mostrar todo lo que le estoy pidiendo. Si tú tienes una versión de Excel que no cuenta con ese botón, porque ese botón fue recientemente implementado en la versión 2016, simplemente puedes hacer esa misma selección múltiple, pero manteniendo presionada la tecla Control. ¿Sí? La tecla Control te va a permitir seleccionar más de una opción en cada uno de los cuadros de segmentación. Bien, voy a desactivar todo para que vuelva a la normalidad nuestra tabla. Bien, la barra de diseño tiene otras opciones como por ejemplo resumir con tabla dinámica, quitar duplicados, que son temas que vamos a ver dentro de este curso pero posteriormente. Luego, si tú en algún momento ya no deseas que tu rango de datos sea una tabla, sino que vuelva a ser un rango, es decir, revertir el efecto tabla, tienes acá el botón que dice convertir en rango. Esto, al hacer clic, el programa te va a preguntar, ¿pero estás seguro que quieres convertir esto de nuevo a un rango? Le decimos que sí y ya. Simplemente ya no tengo las opciones para tabla, el programa ya no está reconociendo esto como tabla, pero me deja pues el diseño visual, ¿sí? Digamos de regalo, porque no desaparece al momento de quitar el formato de tabla. El tema de diseño va a permanecer siempre ahí hasta que yo ya lo puedo quitar manualmente, ¿no? A través de las herramientas de formato que ya hemos visto en el nivel básico. Bien, nada más sobre este tema. Muchas gracias como siempre por tu atención. Si te pareció interesante, por favor, no dejes de darle like, compártelo con las personas que tú sepas que necesitan aprender Excel. Y si no te has suscrito al canal de Lernen Capacitaciones, ya, este es el momento de hacerlo. Dale clic al botón suscribir y luego clic a la campanita para que el sistema te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Bien, muchas gracias como siempre por tu atención. Quedo a la espera de sus comentarios y hasta la próxima.